Bueno, pues vamos a pasar a la segunda charla, que, bueno, voy a presentar a un súper conocido, porque siempre lo cuento porque nos acompaña varias veces, pero es que éramos vecinos de infancia, entonces con más razón para que lo haga con mucho placer, aparte del placer, evidentemente, de la mesa. Nos va a hablar de Mujeres de Bandera, María Rosa y las Gálvez de Máchara Viaria, y él es Jorge Chaupa García, del Departamento de Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y Experimentales de la UNED. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, es siempre la misma retaíla, pero tiene que ser así, ¿no? El ceremonial, el protocolo tiene que repetirse porque si no, no sería tradición. Salvo cuando viene alguna persona transgresora, como las Gálvez de Máchara Viaria, que lo cambian todo o intentan cambiarlo menos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En el conjunto escultórico que hay en Vialia, el Centro María Zambrano, Vialia, que siempre se dice Vialia, ¿no? Con lo bonito que es María Zambrano, una beleña, filósofa, discípula, casi hija académica de Ortega y Gasset. Tenemos un conjunto escultórico en el que no hay mujeres. Bueno, es que eran hermanos, alguno falleció, pero hay un sobrino, Bernardo de Gálvez, y así enlazo con la idea de mi predecesor, ¿no? Que es precioso la palabra, pero es que premiamos exageradamente los logros de la espada, de la batalla, la historia episódica, everencial, ¿no? Bernardo de Gálvez fue un hombre muy meritorio, ciertamente, gobernador de la Luisiana, virrey interino de la Nueva España, el famoso yo solo, muy hispánico eso yo solo, ¿no? Ahora luchamos desde la didáctica, la pedagogía, a que el trabajo sea cooperativo, colaborativo, no el yo solo. Pero bueno, tomó Pensacola, etc. Y fue un sobrino de los Gálvez, y sin embargo María Rosa de Gálvez no está. Se podría aludir, no, es que fue una hija adoptada. Bueno, hoy en día la historiografía da por sentado que era hija natural de Antonio, y como se hacía muy al caso entonces, pues adoptada después por él la mujer del marido, y la adoptaban los dos en ronda, etcétera, etcétera, pero se da por sentado que prácticamente seguro era hija natural, al menos de su padre, ¿no? Quien la adoptó. No está, no está. Mi presentación sería una pantalla en blanco porque no hay cuadro de María Rosa de Gálvez. Hay cuadros de todos los Gálvez, evidentemente, y los que están en ecuestres, en victorias, proliferan doquier, ¿no? Pero no hay ninguno de María Rosa de Gálvez, que es la Gálvez más famosa. Yo voy a eludir ahora 4 o 5 más, de las muchas que fueron. No hay cuadro, hay un cuadro muy reciente de una autora, de Larisa Sarria, que es una ucraniana que ha cogido ese nombre de adopción, y le mandó un correo para solicitar su reproducción, pero no me ha contestado todavía. Pero bueno, la tenemos en cuenta para un libro que tenemos en mente, ¿no? Yo estoy seguro que estará muy contenta de dejarnos los derechos de autoría y que lo podamos reproducir. Es decir, no aparece. Eso sí, tenemos una placa del año 2006 en la Plaza de la Merced por el bicentenario de su muerte. Una placa más escueta no puede ser. A veces yo voy a pensar que pongan aquí María Rosa de Gálvez número 7 y ya está. No es nada didáctica. Los que nos dedicamos a la didáctica de la historia sabemos que poner placas explicativas, ¿no? Paneles, imágenes, un poquito de texto, algo más. No algo tan austero como eso. Bueno, dicho esto de mi presentación, no presentación, no tenemos una imagen de María Rosa de Gálvez, paso a las Gálvez que quiero yo citar rápidamente. La primera es la madre de todas, Ana Gallardo y Cabrera, que es la matriarca, es un típico matriarcado del viejo reino de Granada. Comentaba antes con Eva, quizá un matriarcado extensible a toda la península, a toda España y desde tiempo remoto. Recientemente se descubrió un manuscrito que estamos editando yo y dos historiadores más de yo. El estudio crítico queremos editarlo con la UMA, y ahí Miguel de Gálvez, el jurista, gran jurista, reconocía una frase que no tengo ahora mismo, pero casi la cito literalmente: todo fue gracias al gran esfuerzo y tesón de nuestra madre, que en gloria haya. La madre quedó viuda muy pronto, como ya parte de las Gálvez de su momento, y tuvo un gran mérito. Evidentemente todos los hijos, quizá el que menos, que también fue colocado oportunamente por la familia, por José de Gálvez, ministro de India, Antonio, todos tuvieron una buena posición económica, política, administrativa, y fue gracias al tesón, al esfuerzo, al sacrificio de la madre, que fue totalmente olvidada y de la que muy pocos datos se tienen. Siempre saluda al patriarcado, al mecenazgo del ministro de India, José de Gálvez, el Machalatungo, que fue cierto, pero ni él ni ninguno podría haber conseguido nada sin su madre, porque las leyendas tan bonitas, esta especie de bulo también que corre, que el obispo pasó por allí, lo vio muy avispado, se lo llevó, bueno, pues no deja de ser algo que se ve más en la ficción, en la invención, que en la realidad. Lo real fue el tesón de la madre en llevarlo, en pasearlo y en que se formara.
Después de la patriarca Ana Gallardo Cabrera tenemos a la segunda marquesa de Sonora, María Josefa de Gálvez, hija del ministro de Gálvez y Valenzuela, hija del ministro de Indias, José de Gálvez, que por cierto compró el palacio que hoy en día es el Ministerio de Justicia en Madrid, el palacio en calle San Bernardo de Madrid. Y además lo compró a Grimaldo, que era, curiosamente, por estas redes clienteles del antiguo régimen, la familia de la primera mujer de su padre, de José de Gálvez, un jurista, abogado muy famoso, y sobre sus encantos personales en la corte, tuvo varios matrimonios, todos muy acertados, que le dio un gran rédito en el entramado para subir meteóricamente en las cortes, porque había muchas, en la corte era donde estaba el rey, fuera donde fuera. El Ministerio de Justicia fue, si van por Madrid verán que es un gran caserón, y fue la mansión de la segunda marquesa de Sonora. Escribió un elogio a la reina María Luisa, esposa de Carlos IV, en el 96, fue escritora. Y en ese elogio, que no voy a ir acortando, en ese elogio dice que no me arredra, no tengo temor, sí me utiliza una palabra que es muy típica de los Gálvez, que es el orgullo. Muchos dicen el valor, sí, puede ser el valor ciertamente, pues yo creo que es más el orgullo del linaje, el sentirse muy subido, muy crecido, ¿no? Incluso aunque yo hubiera muerto 20 años antes, el todopoderoso ministro de India. Entonces, no me arredra el temor, el futuro, la posteridad, muy típico de los Gálvez y de ella también. Aunque no tuviera una voz función administrativa directamente, se nota en su lenguaje, en los elogios, en su escrito, ese orgullo, el linaje de los Gálvez. Ella sí tiene retrato. María Rosa de Gálvez, que ha aludido antes, escritora, no tiene retrato. Se mueve entre la ilustración, el clasicismo e incluso también hacia el romanticismo en literatura, cuando murió su tío, el ministro de Indias, José de Gálvez, despectivamente, según relata Godoy, en la corte se decía la Gálvez, ¿no? La Gálvez. Algo peyorativo en esas luchas que había de poderes, ¿no? Evidentemente lo usan mayoritariamente los jóvenes enemigos de su tío, que habían sido muchos. También le acusaban porque no soportaban el mérito que tuvo de ser amante de Godoy, porque Godoy propició la edición de toda su obra, entre grandes volúmenes que están digitalizados en todas las páginas, son con lo que pongan en Google, obras completas le van a salir, empezando por Cervantes Virtual. Evidentemente no hay prueba ninguna que fueran amantes, no hay coincidencia tampoco de apetencias, de ambiente, pero como triunfaba y era una mujer en el siglo XVIII, había que decir que fue amante del todopoderoso valido de Carlos IV Godoy. Es algo, yo estoy convencido que es un bulo. Ella en sus textos también se declara, proyecta su gran orgullo, a pesar de reconocerse como hija adoptiva, aunque era común en toda la corte, en todo el ambiente de Macharavía y en malagueño, que era hija natural de Antonio, fue felizmente recuperada y ejemplifica la pluma, igual que su prima María Josefa, no la espada. Ella, en el segundo tomo de sus obras que están digitalizadas, trata muchos temas, es pionera, transgresora, es un feminismo clásico del siglo XVIII, de esa primera oleada feminista, por buscar la autonomía, lo moderno, pero se mueve siempre dentro de unos límites que son la obediencia a su estirpe, a su linaje, ¿no? Y dice, en esta época salen a la luz tragedias que no son originales, y sea cual fuera su mérito, son las mías, son de una mujer española que... Es decir, está diciendo, yo soy la primera, la única original. Las demás traductoras del siglo XVIII, María Romero, Masegosa, Josefa Mari Borbón, la irlandesa de Joyés y Black, que todas muy famosas, bueno, pues está en esa lucha también, diciendo, bueno, ellas son al fin y al cabo traductoras, yo soy una autora original. Pasamos a la cuarta de las 6 que quiero nombrar sucintamente. La cuarta es Felices de Saint-Maixent, la viuda de Bernardo de Gálvez. Cuando muere el virrey interino, su marido, el famoso Bernardo, pues tarda 6 meses en venir a la península al amparo, buscando el amparo de la protección del ministro de Indias, porque ahí en México también tenía los enemigos de su marido, ya difunto, y hay que huir y buscar la protección de, bueno, pues la vía de Veracruz, La Habana, Cádiz. Hay que comprender también que ella, viuda, con hijas, con familiares, con la viuda de su suegro, y con todo echa adelante maleta, y hace la ruta de Veracruz, La Habana, Cádiz, Macharavilla, Madrid, en aquel momento, una persona resiliente. Conoce por su tío político Antonio en Cádiz, que trabajaba en Cádiz a la sazón, que el marqués de Sonora había muerto. Hago un inciso, Ana Zayas era la madrastra de Bernardo de Gálvez, la segunda mujer de Matías, el virrey de la Nueva España, y en los testamentos, un tema muy curioso para estudiar los testamentos, porque se enfrentan a la realidad final, son sinceros,
y las mujeres de Galvez no tienen desperdicio en ninguno de ellos, ¿no? Además, ahí dejan ver que realmente conocen que es hija de su marido, que es cuidado como un hijo, etcétera, etcétera. Por el testamento de María Zayas se declara natural de Iznate, al ladito de Macharabiaya, y pide ser enterrada el convento franciscano de San Pedro de Alcántara en Málaga, hoy desaparecido. Tenía un doble grado de consanguinidad con su marido, Matías de Galvez, y dice que yo siempre había tratado a su hijastro Bernardo de Galvez como si fuese mi hijo, y en todos tiempos, y especialmente después de la muerte de su padre, le mereció las más tiernas y verdaderas demostraciones de generosidad. O sea, se portó muy bien con su madrastra, la generosidad, el agradecimiento, o sea, los valores del tesón, del esfuerzo, la valentía, atribuido a los Galvez están muy bien, pero ¿y estos otros valores? Del esfuerzo solitario, de despacho, del agradecimiento, de la generosidad, del cuidado. Esos no son valores también sociales, ¿no? Felicitas y su descendencia, retomo Felicitas, Matilde fundamentalmente, que fue la hija común con Bernardo, tenía una hija anterior, era una criolla francesa viuda, organizó tertulias, grandes tertulias literarias en Madrid, una gran mansión que tenía en calle Corredera, siempre hablamos de la Salonier, de las francesas, ¿no? Unas grandes tertulias con círculo ilustrado, afrancesado. Ahí acudían el conde de Aranda, Cabarrús, Jovellano, Moratín, Sabatini, bueno, todos los ilustrados de la capital. Y según autores, bueno, Francisco Saavedra, amigo de Bernardo, intendente a la sazón en ese momento de Caracas, de Venezuela, dice: era dama de superior mérito, hermosa, instruida, llena de gracia y virtudes morales. Bueno, esta señora, como a raíz de estos salones, además era francesa de origen, pues se la acusó de, cuando empezó la revolución, claro está, de ser revolucionaria más que afrancesada. Tuvo que pasar un destierro en Zaragoza, después tuvo que ir a varios lugares, ¿no? Ella siempre, voy terminando, sí, ella siempre reconoció su fidelidad a la monarquía española en textos que dirigió a ministros y a Carlos IV. Finalmente falleció en Aranjuez, muy cerca, al lado donde falleció José de Galvez también. En Ontígola. La última, su hija, Matilde de Galvez, Humboldt dijo de ella cuando pasó por Málaga, por España, era atractiva y de mucho mundo. También tenía tertulias literarias, también dejó un legado literario y casó con un italiano, por eso muchas veces se le conoce en la documentación como Matilde Minutolo, porque era un italiano de la aristocracia napolitana y terminó por allí. Y hay pistas y cuadros de ella por allí. La gente dice, no hay nada más, sí, pero no la busques como Matilde de Galvez, sino como Matilde Minutolo, y tiene cuadros y dejó incluso fundaciones en Nápoles todavía a finales del siglo XVIII. Bueno, pues de Ana, la matriarca, hasta la bisnieta Matilde, todas estas mujeres fueron empoderadas, resilientes, cultas, fuertes, modernas. Fueron lo que hoy en día se trabaja mucho en la ciencia y creo que en la literatura, en la historia también debería trabajarse, referentes para las alumnas y para las niñas de los centros. Mujeres de bandera, sin duda. Muchas gracias. Yo casi la pregunta es un poco para los dos, porque ahora mientras que estaba hablando estaba pensando que sacar a la luz a estas mujeres que también han sido importantes para la historia no es fácil y que creo que es una cosa que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Pero como es más complicado que con los hombres, es decir, tenéis que hacer un trabajo historiográfico de archivo tal más complejo. ¿Contestas tú primero? Sí. Yo diría que sí. Sí. Porque lo que he dicho antes, que sí que parece que a veces como que hay una intencionalidad como de ocultar un poco el papel de la mujer o no darle la importancia que tiene, porque al final siempre la importancia que se le da es la política, la guerra, pero bueno, es que en la sociedad hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas con importancia. Y bueno, en las propias inscripciones, a lo mejor en las fuentes no se refleja tanto a la mujer, pero luego las inscripciones nos están diciendo otra cosa, entonces hay contradicciones. Entonces al final es un poco ir viendo las fuentes que tenemos, contrastarlas y de ir sacando muchas veces, hay que sacar de debajo de las piedras, pero bueno, hay que hacerlo, es que al final ese es el trabajo a lo que nos dedicamos, ¿no? Bueno, realmente las fuentes archivísticas e iconográficas, como he dicho yo antes, son complicadísimas, no dejan huella, dejan muchísima menor huella, y cuando dejan huella está tamizada por cronistas. Yo aquí no he nombrado cronistas malagueños como Gil Robles, pero hablan muy mal de la paisana María Rosa de Galvez, por ejemplo, ¿no? Entonces, que era sensual, las veleidades, tal. Entonces, incluso las fuentes que tenemos hay que tratarlas con mucho, hay que ir a testamentos, a dotes, hay que ir allí. Pero bueno, como ha dicho el compañero, la historia tiene una función social o no es historia.
Entonces, nuestra obligación, evidentemente.